te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que a mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
día te veremos, Señor. Solo podemos imaginar ese día. A Uzías, delante de cada uno de nosotros, lo vamos a dar una escudriñadita, porque eso nos va a servir para aplicarlo a nuestra vida. ¿Sabe de que Dios trata de la misma manera con los personajes del Antiguo Testamento como de los del Nuevo Testamento, como con cada uno de ustedes? Porque todos somos sus hijos, y el trato que Dios le da a un hijo suyo, aunque hayan sido 1000 años o 2000 o 3000 años atrás, es el mismo trato que le da hoy en día. Porque Dios no hace excepción de personas. Y Dios, cuando nos pone a algún personaje, a algún siervo de Él como ejemplo, qué fue lo que hizo, su vida y su obra, es para que nosotros aprendamos de Él y no cometamos los mismos errores, porque nos puede pasar lo mismo que les pasó a ellos. Porque si Dios castigó duramente a personajes de la historia bíblica, y a nosotros nos pasa por alto nuestros pecados y nuestras faltas, entonces Dios se va a ver en la penosa necesidad de pedirles perdón a aquellos personajes, diciéndole: ay, perdóname, fui muy duro contigo, porque a los cristianos del siglo XXI les pasé muchas cosas por alto. Yo le quiero decir algo, hermano: el entrar en tratos con Dios es una bendición tremenda. Es lo mejor que el ser humano puede experimentar y puede vivir. Tener trato con Dios, tener negocios con Dios, es una maravilla, es un privilegio, es algo tremendo, maravilloso, que el Señor se fije en uno y que nos dé la oportunidad de relacionarnos con Él y de amistarnos con Él y de tener cierta relación con Él. Es un tremendo privilegio. Pero también, hermanos, cuando uno no camina de acuerdo a lo que Él tiene establecido, de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus estatutos, vamos a tener que pagar las consecuencias, porque Dios es un Dios justo. Es un Dios justo, no es un Dios alcahuete. Él no solapa a nadie. Cuando alguien comete un error que a Él no le gusta, el Señor lo corrige a uno, y a veces esas correcciones nos duelen, nos incomodan. Y este es el caso. Miren lo que hizo este rey. Quiero resaltar todo lo bueno que hizo, pero al final quiero resaltar también un error muy grande que cometió. Dice, miren, él heredó el trono a la edad de 16 años. Era un jovencito. Y es difícil imaginar que un jovencito tenga la sabiduría para gobernar un pueblo tan numeroso como era el pueblo de Israel. Es difícil imaginar que una persona que sea tan joven pues no tiene la experiencia ni la sabiduría, aunque ellos tienen sus sátrapas y sus consejeros dentro de la corte que les aconsejan qué hacer y qué sí, qué está bien y qué está mal y qué conviene y qué no conviene. Aún así, es muy difícil para un joven tener tanta responsabilidad para gobernar una nación. Pero su padre murió y heredó el trono, y él se vio de un día para otro ya con la responsabilidad de gobernar a ese reino. Otro punto que quise resaltar aquí de la vida de Uzías es que aprendió a buscar a Dios e hizo lo recto delante del Señor, persistió en los caminos del Señor. Aún Dios lo usaba en visiones, Dios le daba visiones y le daba la interpretación del discernimiento de esas visiones. O sea que era no solamente un gobernante, sino que era un siervo de Dios, porque él tenía una relación muy estrecha con Dios. Él tenía una comunicación muy constante. Dice que él persistía en la búsqueda del Señor. ¿Cómo se busca al Señor? Pues en oración. ¿Cómo se busca al Señor? Pues viviendo una vida recta. ¿Cómo se busca al Señor? Agradando al Señor en todo lo que Él tiene establecido, no haciendo las cosas a la manera como uno piensa que están bien, sino como Dios las tiene establecidas. Y este joven se metió, mire, porque lo había aprendido de su padre. Qué bonito que los hijos aprendan las cosas buenas de sus padres. Muchas veces nada más se fijan en los errores, pero hay muchas cosas que los padres aportan a los hijos y que los hijos pasan por alto. Este muchachito había aprendido de sus padres que ellos buscaban a Dios, que ellos oraban, que ellos tomaban en cuenta a Dios para todo lo que ellos tenían que hacer. Mire, un gobernante tiene una grande responsabilidad. No se imaginan la responsabilidad tan grande, porque de él depende la seguridad, depende el progreso de la nación o depende la destrucción de la nación. Hay gobernantes que se meten en problemas con otras naciones, con otros gobernantes de otras naciones y provocan guerras. ¿Y quién es el que paga las consecuencias?
el pueblo. Recuerdo la guerra tan dispareja que se vivió, que se peleó de Inglaterra contra Argentina. ¿Recuerdan por las Islas Malvinas? Inglaterra siendo un reino tan poderoso que fue cuando dieron a conocer esos aviones que aterrizan como helicópteros. Fue cuando el mundo conoció esos aviones y dijeron, wow, qué tecnología, ¿verdad? Qué avances. Y se pusieron a pelear por causa de un gobernante, el gobernante argentino, que les dijo, a la hora que quieran nos damos, hombres. Se puso con Sansón a las patadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Sacrificó gran parte de su juventud de Argentina a lo puro tonto. El pleito era muy disparejo. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque a veces los gobernantes son lenguas sueltas. Yo estaba pensando anoche también en Saddam Hussein. Ese hombre ahora cuando Estados Unidos invadió Irak, le encontraron, no hombre, toneladas de fajillas de billetes de dólares que tenía ahí. Unas cajas fuertes grandísimas llenas de lingotes de oro. Estaba súper rico ese hombre y era de veras un dictador de lo más poderoso en Irak, que la gente ni siquiera podía voltear a verle a la cara. Y sin embargo, por andar de hablador, diciéndole a los Estados Unidos que a la hora que quisiera, que ahí estaba y que se daban y que este y que el otro y que fue y que vino. Y por causa de ese mal gobernante, la situación mire, los dejaron como en los tiempos de los Picapiedra, como en la edad de la roca, como en la edad de la piedra. Les destruyeron toda su infraestructura, destruyeron carreteras, puentes, presas, pozos petroleros. Bueno, les hicieron un desastre por causa de un gobernante que es hablador y peleonero. A veces, hermanos, por eso es tan importante que haya gente que gobierne bien, porque a veces por la decisión mal tomada de un gobernante todo el pueblo la lleva. Gracias a Dios que nuestro México pues tiene una política internacional pacifista, no se mete en pleitos con nadie, pero a veces por una mala decisión o por alguien que empiece por ahí a hablar mal de los otros. Ahí tiene a Hugo Chávez de Venezuela, cómo ha ofendido a gobernantes de otras naciones. ¿Y sabe qué está exponiendo? A toda la nación de Venezuela, que cualquier rato se le echen encima y los destruyan. Este gobernante del que estoy hablando, de Usías, dice que él sabía la gran responsabilidad que es gobernar, al igual de Salomón, el hijo de David. Cuando Salomón iba a tomar el reinado, que lo heredó de su padre también, él estaba bien preocupado. Y dice que empezó a orar y empezó a buscar a Dios, porque dijo, solamente Dios me puede ayudar con esta gran responsabilidad que he heredado. Y él se puso a buscar y Dios se le apareció y le dijo, dime qué quieres, Salomón. Y Salomón dijo, yo quiero sabiduría, más que cualquier cosa, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Mire, los padres de familia deberíamos también de pedirle a Dios eso, ¿no cree? ¿Verdad que sí? Desgraciadamente los padres, como nunca estudiamos para ser papás, nos damos cuenta si acertamos o la regamos ya cuando nuestros hijos están grandes, depende del resultado que hayamos obtenido de cada uno de ellos. Si se nos fueron mal, y es que yo no los quise sujetar tanto y les di mucha libertad. Y si los sujeta mucho, dice, ay, a lo mejor los oprimí mucho y no les di la libertad que deberían de haber tenido, por eso se me fueron de la casa. O si les da mucho, dice, yo los eché a perder porque les di. Y si no les da, dice, ay, se me echaron a perder porque no les di. O sea que ya no haya uno ni qué. Lo importante aquí es que venga la sabiduría de Dios sobre nosotros para que nos enseñe a gobernar bien nuestros hogares, bien nuestras casas. Para que la sabiduría de Dios nos enseñe a hacer las cosas bien para que seamos exitosos en todo lo que hagamos. ¿Verdad que sí? Las mamás también, ¿verdad? Deberían de pedir al Señor que les dé sabiduría para que aprendan a convivir con sus hijos y hacer las cosas como conviene. Porque a veces las mamás oprimen tanto a las hijas también, que les sale por ahí cualquier chango desvelado y con el primero que les sale se arrancan, porque pues la cosa ya estaba difícil en la casa, ya lo que querían es salirse de allí. Y a vivir una vida de desastre, una vida sin amor y una vida que seguramente pues esa relación va a ir al fracaso. Por eso, hermanos, es tan importante todos los que tenemos liderazgo o autoridad, ya sea en su casa, sea en sus negocios, sea donde sea, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Mire, este hombre hizo lo correcto, este Usías, porque lo había visto que sus papás lo hacían. Entonces él también
empezó a buscar a Dios, empezó a clamar a Dios, empezó a decirle: Señor, ayúdame, yo no quiero cometer errores, yo quiero ser un buen gobernante, yo quiero que mi nación prospere, que mi nación levante, por favor, Señor, ayúdame. Y empezó, y dice que el Señor lo hizo su siervo, le empezó a dar unción, le empezó a dar visiones, revelación e interpretación de las visiones que él tenía. Qué chulada, ¿verdad? Ser gobernante, tener autoridad y tener una buena amistad con Dios, ¿imagina? Pero mire, el tener la amistad con Dios, todo lo que viene después de esto. Este gobernante, saqué el punto número 3, Dios le dio sabiduría para trabajar la agricultura, la ganadería y la fruticultura. Le dio revelación de cómo evolucionar los sistemas que se aplicaban en la agricultura, en la ganadería y en la fruticultura, para tener grandes rendimientos en lo que él sembraba en la ganadería y también en sacar mucho provecho de los árboles frutales. O sea que Dios le dio la sabiduría para que éste empezara a hacer y deshacer cosas que ningún gobernante antes había hecho, ni a nadie se le había ocurrido. Y Dios lo hizo. Él empezó a ver la prosperidad que empezó a llegar por todas aquellas cosas que él empezó a renovar, a meter nuevas tecnologías en aquel tiempo que no se usaban, sino que Dios lo empezó a usar a él, a darle la sabiduría para que él prosperara en todas estas cosas. Mire, dice que tenía 2,600 líderes en un ejército que se componía de más de 350,000 soldados. Y no crea que eran soldados, ay, nomás al aventón, ay, me quiero dar de alta en el ejército, ándale, métete ahí a ver qué. No, era un ejército bien preparado. Era un ejército que tenía armas muy superiores a los que tenían otros ejércitos de su tiempo. Era un ejército bien armado, bien disciplinado. Mire, para tener 2,600 líderes que comandaban ese ejército, eran personas bien instruidas, eran personas bien disciplinadas. O sea que todo empezó a funcionar perfectamente bien por causa de que este gobernante buscó a Dios, buscaba a Dios y tenía esa relación. Y vino la prosperidad de una manera maravillosa. Dice también, tenía un grupo de ingenieros, fíjese nada más, ingenieros hace 4,000 años. Pero mire qué ingenieros. Dice, tenía un grupo de ingenieros que fabricaron máquinas de guerra que derribaban los muros, las murallas de las ciudades fortificadas e hizo grandes conquistas. ¿Se ha visto por ahí en las películas antiguas las catapultas? Que les ponen unas piedrototas así grandotas de madera y que aventaban las piedrotas, les pegaban a las murallas de las ciudades y las derribaban. Dice que este Usías fue el que Dios le dio la sabiduría para que tuviera ese grupo de ingenieros para hacer esa clase de máquinas. Había otras máquinas que eran como ballestas, o sea, como arcos gigantescos, donde las flechas que tiraban esos arcos eran como los postes de la luz que están allá afuera. Y donde pegaban esas flechas, pues imagínense, hacían estragos ahí, fuera en casas, en muros, en lo que fuera. Dios le había dado sabiduría para que ese grupo de ingenieros inventaran máquinas que eran desconocidas totalmente en todo el mundo de aquel tiempo, porque nadie las conocía. Así es de que él tenía éxito en las conquistas, en la agricultura, la ganadería, la fruticultura. Tenía una sabiduría tremenda que superaba a todos sus contemporáneos, a todos los gobernantes de otras naciones. Él estaba muy por encima. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Ven la diferencia de una persona que gobierna sin Dios y otra que gobierna con Dios? Imagínense. Y esto no crea que es solamente para los príncipes, para los reyes, para los gobernantes. No, es para cada uno de nosotros, porque de alguna manera todos tenemos cierta autoridad en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Verdad que las mamás tienen autoridad en su casa? ¿Verdad que los papás tienen autoridad en su casa? ¿Verdad que quizás algunos de ustedes tengan negocios y tienen autoridad sobre sus empleados? Ustedes tienen autoridad en ciertos lugares o con ciertas personas. Todo prospera, todo se viene muy bien cuando la gente busca a Dios para meterlo en lo que estamos haciendo. Yo le quiero decir una cosa, que esto es una gran verdad, es una realidad. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo he tomado en cuenta a Dios para muchas cosas y casi todo me sale bien, de veras. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque yo, Señor, tú eres mi socio, tú eres mi ayudador.
Yo en ti he confiado y yo me muevo y me dejo mover, me dejo inspirar por tu Espíritu Santo para hacer cosas. Y me han salido las cosas muy bien. Por eso yo le invito, hermano, aunque usted no sea rey de ningún lado, ni sea reina de nadie, pero quizás usted sea rey de su hogar y sea reina de su hogar, ¿no? Y las hijas, pues son princesas y los hijos príncipes. Porque eso es lo que dice el Señor. Él nos ve de esa manera, nos ve con una jerarquía de veras, de un nivel muy alto. No ve que somos seres especiales para Él. Dice el Señor, dice nomás si no seremos especiales. Dice el Señor que el que nos haga algo hace de cuenta que le tocan la niña de sus ojos al Señor cuando le tocan a uno de sus hijos. Imagínese en qué concepto nos tiene el Señor. Pero cuando usted en realidad es una persona sincera y busca al Señor con todo su corazón, usted va a ser muy bendecido. Este hombre superó a todos los gobernantes de sus tiempos porque Dios estaba con él, porque buscaba al Señor con todo su corazón. Miren, era muy poderoso y temido por todas las naciones. Cuando alguien empieza a prosperar, ¿verdad que toda la gente se da cuenta luego? ¿Sí o no? Si usted empieza a prosperar por ahí en su barrio, ahí en la colonia donde usted vive y todo eso, dicen, oye, mira, ya trae carro nuevo. ¿Cómo le hizo? Y luego al rato lo ven ya bien vestido y lo ven bien vestido a su familia y los ven que andan gastando por aquí, por ahí. Oye, pues estos cuates, pues ¿qué? Luego dicen, ¿verdad? Les pagan a los aleluyas. ¿Qué se dice? Les mandan dinero de Estados Unidos. Oiga, ¿cuándo nos iban a dar abasto a tanto? Pero ¿de dónde nos viene el billete, hermanos? Nos viene del reino de los cielos, no del reino del tío Sam. Nos viene del reino de los cielos, hermano, cuando somos obedientes, cuando respetamos la palabra de Dios, de allá nos viene la bendición. De veras, mire, yo he escuchado, y a lo mejor usted lo ha escuchado también, que dicen, nomás si es su hermano, tú, y luego ahí le cambió la vida. Claro que sí, la vida cambia, y en todos los aspectos y en todas las áreas, la vida cambia cuando hacemos hermanos, porque nos asociamos con Dios, porque estamos con el mero, con el poderoso, con el creador de todas las cosas. ¿Cómo no nos va a ir bien? Oiga, no nos asociamos con el diablo, ni con la mugrosa muerte, que es enemiga de Dios. Nos asociamos con el Dios todopoderoso, el cual quiere toda clase de bien para nosotros, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si Dios es nuestro Padre, Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud y todo lo que en Él hay. Oiga, ¿por qué vamos a andar en la pura chilla y llore y quejándonos de todo? Claro que no, hermanos. Por eso, mire, busque a Dios en todo lo que usted hace. Ponga al Señor en primer lugar. No haga nada sin decir, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo hacerle. Seguido nos encontramos en situaciones en las cuales tenemos que tomar determinaciones y tenemos que tomar decisiones importantes, y a veces no sabemos qué es lo que mejor conviene. ¿Verdad que a veces que no sabemos? Y si digo sí, y luego si me va mal, y si digo que no, y luego desperdicio la oportunidad y anda ahí que no haya ni qué, mejor dígale, Señor, guíame. ¿Sabe que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia? Tómelo en cuenta, por favor. Dígale, Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? Yo no sé cómo hacerle, yo no sé si esto conviene, si es para bien o es para mal. La cosa se ve como que sí, pero también todos sabemos que a veces hay trampas del enemigo, que parece como que todo está bien bonito y es una trampa, ¿verdad que sí? Entonces por eso es bueno tomar a Dios en todas las cosas. Qué bueno sería que antes de que salga de su casa o en la madrugada doble sus rodillas ahí, mire, y empiece a orar al Señor. Señor, voy a salir de mi casa, por favor, cúbreme, guíame. No permitas que me vaya a meter en problemas. No permitas que vaya a tomar malas decisiones. Ayúdame, Señor, para que todo salga bien, porque yo no quiero dañar tampoco a nadie. Ayúdame también a dar un buen testimonio, porque quiero brillar en las tinieblas, para que otros que habitan en las tinieblas y que están ciegos, pues vean algo en mí y por lo menos me pregunten, oye, pues ¿cómo le haces? Hermanos, tomar en cuenta a Dios para todo lo que hacemos en nuestra vida es importantísimo. Este gobernante lo aprendió de sus papás y lo puso en práctica. Era un siervo de Dios, pero también gobernaba una nación, y se vio luego el avance, el realce que tuvo. Imagínese cuando usted, siendo un hombre de Dios,
gobierne su familia, toda la familia se va a ir para arriba. ¿Sí o no? Aquí lo estamos viendo a un gobernante a nivel nación. Ahora vamos viéndolo a nivel familia. Si ustedes, papá y mamá, buscan a Dios con todo su corazón, buscar a Dios también es obedecerle, ¿eh? Es desechar toda la porquería que trae uno dentro. El odio, el resentimiento, las malas palabras, los malos pensamientos, los malos deseos. Todo lo que nos estorba, todo lo que dice el Señor que es porquería, tenemos que meter una purga para que todo ese cochinero salga y seamos llenos del Espíritu Santo. Para que esos demonios que nos impulsan a hacer lo malo, esos demonios que son demonios caprichosos, tercos, obstinados, que la gente a veces reconoce que está mal, pero de todos modos ahí yo nomás no cedo nada. Necesitamos de despojarnos pues de toda esa porquería para que la presencia de Dios venga a nosotros. Y entonces mire, usted que sirva de inspiración para otras personas, que digan, caramba, este cuate andaba peor que yo y ahora la familia está mejor que la mía, y ahora yo veo que la prosperidad está mejor que ahí, la salud, hermanos, también. No, hombre, todas estas cosas a veces no se pueden comprar con dinero. O hay quien vende cariño y amor por dinero, pero el cariño y el amor auténtico no se compra con dinero. La salud a veces no se puede comprar tampoco con dinero, porque no hay nada que hacer cuando se viene una enfermedad en la cual la ciencia tiene sus límites, sus topes, y ya no pueden hacer nada con usted. Por eso, hermano, nos conviene de veras tener una relación, una amistad, y mayormente que Jesús nos está diciendo que Él no nos quiere ver como siervos, que Él no nos quiere ver como esclavos. Aunque dice que fuimos comprados a precio de sangre, deberíamos de ser sus esclavos, pero aún el Señor dice, miren, yo de esclavos los paso a amigos si hacen lo que yo les mando, dice el Señor. Si ustedes hacen lo que yo les mando, si obedecen lo que yo les mando, entonces ya no les voy a llamar esclavos, sino les voy a llamar amigos. Yo le quiero decir algo: cuando uno tiene buenos amigos y de repente se le presenta un problema, esos amigos salen luego a ayudarle. Dice la Biblia que amigos hay más, o sea, son más todavía que un hermano. Hay amigos que en realidad saben comportarse como verdaderos amigos. Si eso es acá entre humanos, imagínense nada más tener un amigo como el Señor. Y Él nos está brindando esa confianza. Está diciendo, hagan lo que yo les mando y yo no voy a tener ninguna inconformidad. No voy a tener nada por qué rechazar, sino que los voy a tomar como mis amigos. ¿No les gustaría tener esa amistad? Porque para eso nos ha llamado el Señor, para que seamos amigos de Él. Mire, la Biblia nos enseña también que Abraham fue llamado el amigo de Dios. Pero ¿sabe por qué fue llamado amigo de Dios? Porque le creyó a Dios, porque Abraham hacía lo que a Dios le gustaba que hiciese. Cuando uno hace lo que a Dios le gusta que uno haga, entonces somos llamados amigos de Dios. Y este hombre lo sabía. No cree que ignoraba las escrituras. Él sabía, él conocía la escritura por parte de sus padres, y él dijo, conviene esto que yo lo ponga en práctica. Nada más que cometió un grave error. Fíjese qué lástima, ¿verdad? Tremendo gobernante, hombre tan próspero, tan inteligente, tan sabio, que levantó su nación cual nadie nunca la había levantado de sus antecesores gobernantes que había tenido esa nación. Lo levantó tanto y todo, pero él cometió un error y desafortunadamente fue para su propia perdición. Qué lástima que muchos de nosotros a veces caminamos en el camino de Dios y nos esforzamos por servirle. Dejamos las malas amistades, nos apartamos de los vicios, nos apartamos de las malas costumbres, empezamos a dejar muchas cosas en nuestra vida, pero a veces nos cansamos de hacer lo bueno y nos apartamos, y desgraciadamente es para nuestra propia perdición. Mire, la gente que empezó Salmo 91, yo ya nada más veo a uno aquí, uno de los que empezamos Salmo 91. La hermana Mari Ruiz es la única que queda de los que empezamos la iglesia Salmo 91. ¿Dónde están todos? Han desfilado miles por aquí. ¿Qué pasó con todos ellos? Y hubo gente que en realidad experimentó la presencia de Dios en su vida. Vieron el poder de Dios en su vida. Ellos vieron portentos y milagros, y no solamente en otras personas, sino lo experimentaron en su propia vida. ¿Y dónde están?
¿Qué pasó con todos ellos? Y no creo que éramos poquitos, también éramos un buen número. ¿Y dónde está toda esa gente? Qué lástima que camine por un tiempo o por algunos años, que camine la gente bien y después se aparte de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto? Mire cómo es Dios, nada más para que usted sepa cómo Dios tiene establecido todo esto. Dice la Biblia que si usted ha sido el peor de los hombres, ha sido el más malo de los hombres por muchos años, por toda su vida, usted ha sido de lo peor. Pero si se arrepiente y entra en un trato con Dios, en nada le va a estorbar todo lo malo que hizo en su vida pasada. Qué chulada, ¿no? O sea, se le perdona todo. Pero pasa lo contrario también. Dice que si una persona anduvo siempre haciendo lo bueno, siempre estuvo bien delante de Dios, siempre se esforzó por obedecer a Dios, pero al final se va al pecado, dice que de nada le va a servir todo lo bueno que hizo en el pasado. O sea, aquí, hermanos, lo importante es llegarle a la meta y llegarle bien. Así puede ser el hombre más perverso, el más malvado, se le perdona todo si se arrepiente. Pero ¿de qué sirve a alguien que haya sido bueno toda su vida? Al final se hace perverso, se hace malo, vuelve otra vez para atrás. ¿De qué le sirvió? De nada. Así, mire, este hombre cometió un error. Segunda de Crónicas 26:16. Se llenó su corazón de altanería, se llenó de soberbia. Ese fue el error que cometió, el sentirse que por su fuerza, que por su inteligencia, que por su habilidad, él había logrado todas las cosas. Su corazón se enalteció para su propia ruina. Su corazón se enalteció para su propia ruina. Hermanos, escúchenme. Esto es una vida paralela a cualquier vida de cualquiera de nosotros, porque tan hijo de Dios era Usías como tan hijo de Dios somos nosotros. A veces yo he visto esto también, y yo he visto que gente se ha ido de la iglesia también, porque yo conozco la vida de cada uno de los que se van agregando a la iglesia. Todos hemos llegado aquí fracasados, a veces en lo económico. Hemos llegado enfermos, hemos llegado con problemas en el matrimonio, hemos llegado con problemas con los hijos, hemos llegado con problemas hasta con las autoridades y con, hombre, que los andan hasta persiguiendo para cobrarles donde quiera. Los saboneros andan hasta en motocicleta atrás de ellos. Hemos llegado de veras aquí todos con una situación terrible. Pero yo he visto la prosperidad en mucha gente también. Yo he visto cómo Dios empieza, a veces aquellos que se empiezan a alinear con el Señor, yo he visto cómo el Señor los empieza a levantar y van. Y al rato cuando ya, es más, ¿sabe qué? Mire, ahí le va. He visto gente que han venido porque les han dicho, mira, si vas ahí, oran por ti y vas a tener un bebé. Porque hay gente que tienen su matriz estéril y no pueden tener hijos. Dicen, hombre, ve allí a Salmo 91, ahí oran por la gente y tienen hijos. Pues mientras no tienen el hijo, aquí están, mire, todo el tiempo. Y de repente, ¡pum!, sale embarazada ahí a la mujer. Y cuando tienen el bebé, vámonos. ¿Ya para qué viene? Y, hermana, ¿por qué no va? Ay, es que estoy cuidando al bebé. Ya no tiene chance de nada, ya se la pasa cuidando al bebé. He visto gente que llega bien enferma y le dicen, ve ahí oran por los enfermos y sanan. Y yo he visto de veras tremendas sanidades que me he quedado súper impactado. Y no me quiero acostumbrar a ello. Yo me quiero seguir impactando cada vez que yo veo cada cosa que Dios hace. Y Dios los sana y se van. Pues ya no le ven caso seguir aquí. Ya se resolvió su problema por el cual habían venido. A veces la situación familiar anda mal, ya se andan divorciando. Y hemos hablado con parejas por montones que ya andaban casi tronados y otros que ya estaban tronados. Y Dios los ha restaurado, ha compuesto aquella familia y todo, y de repente, ¡pum! Pues que ya donde están aquí, pues quién sabe, ya no volvieron. Hermanos, porque no, pues es que andamos acá en otras cosas, porque ya se arregló el problema por el cual habían venido a este lugar. ¿Usted cree que no van a volver a necesitar a Dios en el futuro? Hoy fue esa necesidad la que le trajo, mañana es otra y pasado mañana es otra.
Mientras vivamos aquí, vamos a necesitar de Dios, porque este mundo es un mundo que está lleno de puras cosas malas. La adversidad le puede caer a cualquiera en cualquier momento. Yo ayer les decía en Zamora, hablando en la palabra de Dios, que ahí hay un versículo que dice que de qué le sirve al pájaro que preparen la trampa para atraparlo delante de sus ojos. ¿De qué le sirve al pájaro? ¿Le servirá de algo? Que anden colocando ahí la jaula con que lo atrapan. ¿Le servirá de algo aunque el pájaro esté viendo? ¿Por qué? No razona, no. Le pueden poner la jaula ahí, al rato pum, llega y lo atrapan. ¿Sabe? Así es la gente que no conoce de Dios. Ve el peligro y sabe que eso es malo y sabe que le va a ir mal y sabe que le puede pasar algo y lo hacen. ¿Cuánta gente sabe? Yo creo que todos los que toman, los que son borrachos, saben que manejar en estado de ebriedad puede perder la vida y puede matar a otras personas. ¿Verdad que sí lo saben? Y ¿verdad que sí lo hacen de todos modos, aunque lo sepan? Pasa lo mismo que al pájaro, aunque le estén poniendo la trampa delante de sus ojos, de todos modos cae. Así es la gente que vive en la oscuridad, en las tinieblas, aunque saben que está mal, pero de todos modos persisten y son tercos en hacer lo malo. Así la gente, hermanos, que no conoce de Dios, pues hace esas cosas. Pero vamos con el asunto de que se llenó de soberbia, siendo desobediente a las autoridades superiores. Mire, él era el rey, pero por encima del rey está el Señor y los que ministran al Señor. Bueno, era tan soberbio que le voy a decir cómo está el asunto para que mejor nos entendamos. Mire, dice la Biblia en Proverbios 28:9, que el que se aparta de la ley de Dios, de los caminos de Dios, su oración es abominable. O sea, si usted anda mal, si usted se aparta de los caminos de Dios y se pone a orar a Dios, su oración es abominable a Dios. Porque ¿qué es lo que le importa a Dios? Pues que usted viva conforme a sus preceptos, que usted viva conforme a sus leyes, que usted viva en obediencia, que sea una persona humilde. Pero si usted es una persona orgullosa y se pone a orar, su oración es abominable. O sea, Dios no la acepta, Dios la rechaza. Eso dice aquí en Proverbios 28:9. Pero también en Proverbios 15:8 dice también que el sacrificio que alguien lleva hacia Dios, cualquier cosa que usted haga que le cueste trabajo, el ayunar, por decir algo. Si usted es orgulloso y usted es cabezón y usted no entiende, usted es soberbio, es altanero, aunque ayune, de nada le sirve, porque también es abominación a Dios. Mire cómo está el asunto. ¿Quiere agradarle a Dios? Despójese de toda soberbia, de toda altanería. Sea humilde, reconozca sus líderes, reconozca sus autoridades. Un joven, ¿cómo va a poder agradar a Dios si no respeta a sus padres? ¿De qué sirve? Una mujer, ¿cómo va a estar bien delante de Dios si maltrata a su esposo? Lo trata mal. O un hombre, ¿cómo va a estar bien delante de Dios si trata mal a la esposa? ¿De qué le sirve que se ponga a orar? ¿Sabe qué dice en 1 de Pedro capítulo 3? Que cuando un hombre trata mal a su esposa, Dios no escucha su oración. Cuando él ora a Dios, no, hombre, dice este cuate, ni sáquese por allá, ni caso le hace. O sea que para que usted pueda amistarse con Dios, para que su oración sea escuchada, para que Dios le atienda, usted tiene que ser una persona humilde. Y yo le aseguro que en cualquier momento usted puede decir ahorita, no, yo no he necesitado, hasta ahorita le he ido llevando. Ay, yo con mi esfuerzo y mi sabiduría he trabajado y todo esto. Y usted puede decir cualquier cosa, lo que usted quiera. Pero yo le aseguro que cualquier momento la adversidad va a tocar a su puerta. Y entonces nos vemos. Porque yo he visto hombres valientes que dicen en la calle que se matan con cualquiera, y ya cuando están encerrados en la cárcel están a chille como niñas. ¿Sí? Yo he ido. Porque, ay, pastor, mi hijo lo metieron a la cárcel. Vaya, por favor, hable con él. Y encuentro al valentón que andaba acá diciendo que se mataba con cualquiera. Ay, jefecita, venda la tele, pero sáqueme de aquí. Ay, ¿no está pues el valiente ahí todo crudo, llorando? Hasta los más valientes, mire, cuando le viene un problema duro, cualquiera se quebranta, cualquiera se dobla. Nada más que a veces pedimos perdón fuera de tiempo.
Porque a veces Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos arreglemos. ¿Sabe que a Dios no le gusta que usted no tenga nada que ver con nadie? Sé que no tenga disgustos con nadie. Dios quiere, por eso dice el Señor, en cuanto de ti dependa, ponte en paz con toda la gente. Este hombre, como era tan próspero, tan rico, tan millonario, tan temido por los demás reinos, tan elogiado por su ejército tan bien equipado que tenía, por sus máquinas de guerra. Oigan, eran como los tanques de guerra que tienen ahora blindados, pero antes eran de madera y hacían de veras estragos, porque tenía su grupo de ingenieros que hacían las máquinas más sorprendentes para la guerra y triunfaban en todo. Miren la importancia que tenía este hombre, pero se llenó de soberbia. Se enalteció su corazón para su propia perdición. ¿En qué confía usted? ¿Qué podemos aprender de esto? Hay gente que pone su confianza en su sabiduría o en su buena reputación que ha ganado como comerciante, como profesionista, como prestador de servicios. Usted puede decir, no, yo siempre tengo un montón de chamba, la gente me conoce, a mí la gente me busca. ¿Confía usted en eso? ¿O confían que tiene algún título universitario que diga, no, hombre, yo soy aquí, soy allá y hago y deshago? ¿Confía usted en eso? ¿O confían que tiene algún dinerito por ahí guardado y usted dice, yo aquí tengo para mi vejez y yo ahí tengo mi guardadito y yo tengo para solventar cualquier necesidad? ¿Confía usted en esas cosas? Mire, este hombre, ¿sabe qué fue lo que hizo? Un día llegó a ofrecer incienso al templo y le dijeron los encargados del templo, dijeron, no lo hagas, tú estás mal. O sea, y ellos ya lo habían visto cómo era, que andaba lleno de soberbia y de altanería. Le dijeron, no lo hagas, no te conviene, tú no debes de hacer eso. Y él dijo, háganse por allá, yo lo hago, yo soy el rey aquí, ¿qué? Yo soy bien temido, soy bien famoso, háganse en un lado. Y le dijeron, por favor no lo hagas, te va a ir mal, entiende, no lo hagas. Y él dijo, a mí me vale gorro. Y quemó el incienso en el altar de Dios y le cayó lepra al instante. Le cayó lepra. Luego dice que la frente se le puso blanca de lepra. Y entonces él se espantó, y también los que le estaban diciendo que no lo hiciera entraron en pánico y todo. Y entonces sí salió corriendo de allí asustado. ¿Sabe qué hacían en aquel tiempo en la antigüedad? Porque no había cura para la lepra. No importa quién fuera, no importa que fuera el rey, no importa quién fuera, la gente que tenía lepra la apartaban de la ciudad, la metían en unos socavones que hacían. ¿Ha visto los bancos de arena donde sacan la arena para la construcción, con unos hoyotes grandísimos? Esos agujeros siempre han existido en diferentes partes del mundo, porque siempre para construir a través de los años han necesitado arena. Y esos socavones que han hecho en muchos lugares, ahí metían a la gente leprosa. No tenían contacto con la gente de la ciudad. Los familiares solamente podían ir allá, mire, desde arriba del bordo, con un canastito y con un lacito le bajaban comida o le bajaban algo ahí, pero no los tocaban para nada porque los contagiaban. Desgraciadamente este hombre tan poderoso, tan reconocido, tan sabio, tan inteligente, tan amigo de Dios, que recibía profecía, que recibía revelación e interpretación de las revelaciones, este hombre tan tremendo de Dios, acabó viviendo solo sus últimos días, leproso, apartado de su familia, apartado de la sociedad. ¿Se da cuenta lo que es la soberbia, hermanos? ¿Se da cuenta lo que es sentirse el importante? Lo que es ver a los otros por debajo. ¿Se da cuenta lo que es hacer acepción de personas? ¿Se da cuenta lo que es ser desobediente a las autoridades? Cuando le dijeron ahí, tú no hagas eso, porque ¿qué les acabo de leer en Proverbios? Que dice que la oración o el sacrificio que uno le pueda presentar a Dios, estando lleno de soberbia y de altanería, es abominación al Señor. Y este hombre se lo advirtieron, le dijeron, no lo hagas, mejor arrepiéntete primero. Luego ya dijeron, eso tú no lo puedes hacer. Y dijo, a mí me vale, yo lo hago, porque yo soy el rey. Estaba soberbio, estaba altivo, y le cayó lepra. Qué lástima, ¿no? Un hombre tan prominente, un hombre que fue admiración de todas las gentes en aquel tiempo y todo, haber acabado así. ¿De qué le sirvió todo eso? ¿De qué le sirvió? Vivir solo, apartado, sin su familia, sin que nadie lo respetara ya ni nada, allá apartado solito porque estaba leproso. Miren, hermano, usted puede decir, eso le pasó a Usías, ahorita estamos en el siglo XXI. Allá eran en el templo de Salomón, aquí es la iglesia Salmo 91, es la misma, hermanos.
Es la misma. Lo que pasa es que Dios nos habla de una manera, nos habla de otra, de otra, de otra. Pero llega el momento en que si no obedecemos, y bueno, pues ándale pues, amuélate, ni modo. Dios es bien paciente, hermanos. No se imaginan qué paciente es. A veces que hasta yo me desespero, Señor, échales unos leñazos ya, hombre. A ver si agarran la onda, sí pues. Pero el Señor no piensa como yo, afortunadamente. De veras, qué bueno que el Señor no piensa como hombre. Si no, hombre, si pensara como hombre, ya le hubiera dado chergue a todos. El asunto es, hermanos, de que Él es bien paciente, bien misericordioso. Pero mire, después de que viene, porque el Señor siempre advierte, siempre avisa. A este hombre le dijeron, estás mal, no hagas eso. No te conviene, mira. Y le insistieron más, 40 hombres le dijeron, no hagas eso, la vas a regar. A Dios no le cae que le sacrifiquen. Cuando alguien está lleno de soberbia, cuando alguien es altanero, no lo hagas. Y lo hizo, y al instante la lepra apareció en su cuerpo. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Saben qué es lo que yo puedo sacarle en conclusión de provecho a esto? Que nos conviene andar humilladitos todos los días de nuestra vida. Desechar toda altanería y toda soberbia. Nos conviene ser humilditos. Nos conviene reconocer nuestros errores. Nos conviene reconocer nuestras faltas. Hermanos, hasta por ahí un dicho acá del mundo que ni conocen de Dios, que dicen que es de sabios reconocer errores. ¿Verdad que se dicen por ahí? Y la gente que es soberbia al tener no reconoce nada. Dicen, yo soy aquí fulano de tal y a mí nadie me... Ay, carambas. Cuidado con eso. Hay gente que dice, a mí no me gusta que nadie me mande. Oiga, ¿cómo no lo van a mandar? Donde quiera hay autoridades. Donde quiera hay autoridades. Y nos tenemos que someter unos a otros. Depende de donde nos encontremos. ¿Cómo vamos a decir a mí no? Ay, a mí no me gusta que nadie me diga. ¿Cómo no? Deseche ese mugrero de orgullo. ¿Cómo es posible que eso dice la gente que no conoce de Dios? Eso dice la gente que no conoce la palabra de Dios. Pero los que conocemos la Biblia nos damos cuenta que si queremos agradar a Dios y si queremos amistarnos más con Él, tenemos que ser humildes. Mire, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Ese trabajo era un trabajo que era designado para los esclavos. Los esclavos era lo que hacían eso, y Jesús se hizo como esclavo lavándole los pies y les dijo, mire, hasta el Pedro se indignó, dijo Pedro, no hombre, tú a mí no me lavas nada, yo no me voy a dejar. Le dijo el Señor, ¿no te quieres dejar? Entonces no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Dice, lo que yo les estoy haciendo ustedes no lo entienden, pero lo van a entender después. ¿Saben qué? Dijo Jesús en esa ocasión, ustedes dicen que soy Señor y en verdad soy Señor. Oiga, el creador de todo, el Dios todopoderoso, porque dice en Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice el que creó todas las cosas, al que se le ha dado todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, de lo visible, lo invisible, y al que delante de Él se va a doblar toda rodilla, le guste o no le guste, van a tener que doblar toda rodilla delante de Él. Oiga, ese Señor tan poderoso, lavándole los pies a esos sinvergüenzas, porque eran de lo peor, lavándole los pies. Y digo, yo lo que estoy haciendo ahorita no lo entienden, pero lo van a entender después. Dice, yo siendo Señor y Maestro les hago esto. Dice, contimás ustedes. Si yo soy el jefe y soy el mero y lo hago, pues ustedes ¿qué son más que yo para que no lo hagan? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué? En una ocasión, una persona que se congregaba aquí se portó bien mal y me vituperó y dijo, bueno, habló un montón de cosas y se fue. Al tiempo volvió y me dijo, te quiero lavar los pies delante de toda la congregación. Está bien. Le dije, sí me dejo, pero solo si entiendes lo que eso significa. Le dije, ¿sabes qué quiere decir eso? No. ¿Y entonces por qué lo quieres hacer? ¿Por qué queremos hacer cosas que no entendemos? Le digo, ¿sabes lo que el significado que representa lavarle los pies a otra persona? ¿Sabe que si yo le lavo los pies a Víctor, ¿sabe qué le quiero decir? Víctor, yo soy tu siervo, Víctor, yo te reconozco como mi autoridad. Eso es lo que quiere decir, porque era un trabajo que se le asignaba a los esclavos. Le dije, si tú entiendes eso y si estás dispuesto a hacerlo, a someterte, yo me dejo.
Y si no, ¿para qué? Vamos a hacer nada más que vamos a hacer un show allí, ¿qué? Y dijo, no, pues mejor ahí muere, y no lo hizo. ¿Qué quería decir? Su corazón no estaba humillado, no estaba humilde, no había reconocido nada. Con su boca había dicho que reconocía, pero en realidad no había reconocido nada. ¿Me entiende? Hermanos, si el Señor Todopoderoso se humilló a lavarle los pies, ¿usted es más importante que Él para ser soberbio, altanero? ¿Usted cree que si este hombre era amigo de Dios, Dios le da la sabiduría y todo, ¿por qué le pasó a eso? Porque entre más amigos de Dios, más responsables somos de dar buen testimonio, hermanos. Yo les digo a los hermanos que se juntan más conmigo, le digo, yo no los voy a solapar, ni les voy a pasar por alto cosas. Si ustedes están más cerca de mí, más responsables son delante de la congregación y delante de Dios y delante del mundo de hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿No es cierto? ¿Verdad? Andan acá muy cuatachos conmigo, órale, quiere decir que vamos a caminarle bien. Pero si usted anda haciendo tonterías y quiere decir, mi amigo, no nos la vamos a llevar bien, se lo aseguro. Así es de que entre más amistad tenga usted con el Señor, entre más ha llegado usted a Él, usted es más responsable de sus hechos. El Señor le mandó 40 hombres que le advirtieran que no hiciera eso, y Él dijo, a mí me vale, yo lo hago. Ándele, desobediente, ahí está. Cuando uno entra en tratos con Dios, hermanos, si usted de repente se le sale del canasto, usted va a tener que pagar consecuencias. Pero si usted, mire, Dios es bien misericordioso. ¿Sabe por qué te vienen esos castigos sobre esta gente? Sobre los cabezones obstinados, los que no quieren obedecer, porque el Señor no cree que le da leñazo así nomás de buenas a primeras. No, Él le avisa y le avisa y le avisa y le avisa. Y usted dice, no, pues yo sigo montado en mi burro, no me bajo, entonces Dios lo tumba. Yo quiero suponer que usted ha entrado en tratos con Dios porque se encuentra aquí. Quizás sea hasta miembro de la iglesia y tenga hasta algún liderazgo. Solamente usted sabe su condición en la que está. Pero si usted es parte de la familia de Dios, si usted es miembro del cuerpo de Cristo y usted tiene problemas, enemistades, pleitos, contiendas por ahí con alguien, todo eso, yo pienso que es la última llamada, como dicen en el teatro, última llamada. Quizás sean varias llamadas de atención para algunas personas. Yo creo, hermano, que si usted está aquí y sigue perseverando en el camino de Dios es porque usted ama a Dios o quiere servirle a Dios. Pero recuerde que no le podemos amar a Dios a nuestra manera, ni le podemos servir a nuestra manera. Dios tiene estatutos. Si no hacemos lo que Él nos manda, hermanos, entonces no se considere amigo de Dios. Pudimos haber sido de lo peor, de lo más vil y lo menospreciado del mundo, pero el Señor, una vez que nos perdonó y nos dio el título de hijos, las cosas tienen que ser diferentes, hermanos. Usted no puede vivir haciendo lo que le dé su gana y querer estar bien con Dios. Eso no se puede, es imposible, es imposible. Imposible, fíjese, no difícil, es imposible. No se engañe a sí mismo. Reconozca, hermano. Mi recomendación es de que usted arregle sus asuntos en la brevedad posible. Si tiene que pedir perdón, pida perdón, no sea orgulloso. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestras vidas de gozo.